Entonces, el objetivo de hoy es ver el transporte de gases por la sangre. Ustedes ahorita con COVID han oído por todos lados que mi familiar tiene insuficiencia respiratoria, que mi familiar tiene disnea, que mi familiar no puede respirar. Vamos a aclarar términos. El término dificultad respiratoria es un término clínico. ¿Qué es la dificultad respiratoria? Aquella persona que tiene sensación de falta de aire o de asfixia, ya sea en reposo o en ejercicio, y que tiene datos clínicos de taquipnea, polipnea, cianosis, uso de músculos accesorios, etcétera. Como es precisamente la clasificación de Silverman-Andersen en el paciente pediátrico. Cuando tú hablas de suficiencia o insuficiencia respiratoria, nos estamos refiriendo a un término gasométrico. Ustedes no pueden hablar de insuficiencia respiratoria o de suficiencia si no tenemos una gasometría, es decir, una medición de gases en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el término suficiencia respiratoria va en relación directa precisamente al consumo de oxígeno, a satisfacer las necesidades básicas de oxígeno en el ser vivo. ¿Qué se debe de medir? ¿Dónde se debe de medir? Hoy vamos a tratar de pues dejarlo muy claro. Lo que vamos a medir, pues lógicamente, es la presión de oxígeno y la presión de CO2 en los diferentes medios. Cuando tú le pones la letra P y una A pequeñita, estás hablando que lo vas a hacer en cualquier arteria del cuerpo. Cuando le pones una A mayúscula, va a ser a nivel alveolar. Cuando tú le pones una C, es a nivel capilar. Y cuando le pones una V es a nivel venoso, es decir, tú lo puedes medir en cualquier arteria, vena, capilar o a nivel del alveolo. Y estos son los diferentes pues, compartimientos donde lo puedes medir. Entonces, y lo mismo sucede con el dióxido de carbono, también va a tener la A mayúscula, A minúscula, la V y la C. A la que nos va a interesar en este momento va a ser la arterial, que es la que nos importa más para poder ver si una persona tiene suficiencia o insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando hay suficiencia, si tú recuerdas cuando vimos de una manera, aunque fuera muy rápida, cuál era la presión, el FiO2 que era de 21% en la nariz y que la cantidad de oxígeno que entraba era alrededor de 80-90 milímetros de mercurio, y vemos que a nivel del alveolo disminuye un poco más y a nivel de la sangre arterial es arriba de 60 milímetros de mercurio. O sea, es más alto en el medio ambiente, es alto a nivel de la vía aérea, es un poco más bajo en el alveolo y en la arteria es mayor a 60 milímetros de mercurio. Ahorita aquí voy a hacer un paréntesis terminando la siguiente oración. La presión arterial de CO2 debe de ser menor de 50. Acuérdate cuánto es en el intersticio, cuánto es en la célula, que en la célula era 45, en el intersticio 40 y que va disminuyendo, y en cualquier vaso sanguíneo va a ser menor a ¿qué? A 50, es decir, menor a 45. Y eso le llamamos gases en sangre arterial. Ok, paréntesis. Miren, habíamos comentado, déjenme ver si está la otra foto, a ver si ahí nos sigue y ahorita me regreso. Ahí está. Habíamos comentado que a nivel del mar, la presión barométrica del aire era de 760 milímetros de mercurio, en los cuales la mayoría de ese porcentaje de presión barométrica está dado por el nitrógeno, por la presión de nitrógeno en 589, la presión de agua en 15 y la presión de CO2 menor a 1, es decir, el de 0.2530, o sea, es mínima la cantidad de CO2 que hay en el aire. Todo el CO2 está en ¿dónde? En las plantas, en las algas. Y la presión de oxígeno en el medio ambiente era de 156. Vean cómo en la vía aérea es de 149, en el alveolo de 100, en la sangre arterial 95 y en la sangre venosa de 40. El CO2 lo contrario, 46, como hace rato les decía, en la sangre venosa, 47 en la arterial, 47 en el alveolo, hasta volverse, 40 en la sangre arterial, 40 en los alveolos y casi prácticamente en 0 en las vías de conducción, y ya cuando sale al medio ambiente es menor de 1. Esto es importante recordarlo por ahorita lo que vamos a continuación a volver a elucubrar.
El nitrógeno, entonces, no hay intercambio. Si tú lo ves, prácticamente son las mismas cantidades en el alveolo, en la arteria, en la vena y en el medio ambiente. Bueno, esto es a nivel del mar. Habíamos dicho que nosotros, de una manera homeostática, los seres aeróbicos podemos vivir hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar, y que hay algunos animales aeróbicos como el cóndor, como el águila, que puede alcanzar hasta 10,000 o hasta 15,000 metros sobre el nivel del mar y pueden respirar, o algunas gaviotas. Entonces, a lo que quiero comentar es que una gasometría la puedes medir a nivel del mar, o a nivel del Machu Picchu, o a nivel del Everest, a 8,800 metros sobre el nivel del mar, pero recordar que esta atmósfera de presión es a nivel del mar, y conforme va subiendo a 5,000 metros, de una manera centrífuga, el aire se va haciendo cada vez más ralo, conteniendo las mismas concentraciones de oxígeno, de nitrógeno, de vapor de agua y de CO2. Entonces quiere decir que si tú le haces una gasometría a una persona a nivel del mar, va a ir cambiando cada milímetro o metro que va subiéndote a nivel de él hasta 5,000 metros. Es decir, que no es lo mismo una gasometría a nivel del mar que a nivel de Morelia, o a nivel de la ciudad de Toluca, o a nivel del Machu Picchu, o a nivel de La Paz, Bolivia, o a nivel del Everest. Entonces, o en Nepal, ahí con el Dalai Lama. Entonces, en cada lugar va a ser muy diferente las concentraciones de la gasometría en base a la presión barométrica, aunque la misma cantidad de elementos esté exactamente igual en las diferentes altitudes. Entonces, cuando está normal, le llamamos que tiene suficiencia. Cuando una persona, el oxígeno bajo, le vamos a llamar hipoxemia, y hablamos de una insuficiencia respiratoria. Y cuando el CO2 sube, hablamos de una hipercapnia, es decir, de un CO2 alto. También aquí cabe recordar que habíamos comentado en la clase pasada que el CO2 pasa a la membrana alveolo capilar 20 veces más rápido que el oxígeno. Esto quiere decir que cuando una persona empieza con insuficiencia respiratoria, la primera que baja es el oxígeno, y de mal pronóstico sería cuando el CO2 ya no pasa, es decir, que está tan grave la difusión en la membrana alveolo capilar, que ya el CO2 se queda atrapado en la sangre, y esta hipercapnia habla de un proceso más grave. Bien, para nosotros medir esta situación de suficiencia o insuficiencia, tomamos una gasometría, su nombre lo dice, medición de gases. Hace rato les decía que lo puedes hacer en cualquier capilar del cuerpo, en cualquier arteria del cuerpo, en cualquier vena del cuerpo, o en el alveolo, o en los capilares. Bueno, nosotros el que más utilizamos por fines estándar y fines de que es muy fácil realizarla, me gustaría que todos se tocaran, ¿sí?, a nivel de la muñeca, en posición anatómica, en el lado externo, en donde está el hueco precisamente de la arteria, ¿qué? De la arteria radial. Ahí tóquensela, por favor, a un lado de lo que es la muñeca, en el maleolo internamente a él. Ahí vas a ver tu pulso. ¿Todos se lo están tocando? ¿Ya? Pregunto. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ahora, así como están, ahora flexionen la mano. Más bien hiperextiéndanla, perdón, no la flexión, hiperextiéndanla. Y van a ver la diferencia. Apóyense en uno de los, en uno de los coderas, y vean cómo es más fácil detectar la arteria. Cuando tú la estás palpando, ahí se siente el pulso. Allí es en donde vas a hacer la gasometría. ¿Cómo vas a hacer tu gasometría? Vas a bañar una jeringa de 5 mililitros con heparina, con la finalidad de que la sangre no se te vaya a coagular. Nada más la lavas, es decir, nada más la untas. ¿Cómo lo vas a hacer? Con heparina, un frasco con heparina, 5,000 unidades, le extraes 1 mililitro de la heparina, bañas todo el émbolo y regresas toda la heparina, y nada más dejas bañado el émbolo, sin ninguna burbuja de aire, es decir, como si estuviera nueva. Una vez que está en esa parte, le vas a aplicar una jeringa, una aguja de insulina.
que también previamente ya está bañada con, o la puedes bañar con la misma poquita heparina que quedó en el émbolo de la jeringa. Ok, de una manera de la periferia al centro, como si fueras, haz de cuenta así como tú escribes, así cuando en el papel o sea, en el buró, tu mano la recargas para escribir, más o menos son entre 35 y 40 grados. Igualito como si fueras a escribir, vas a tomar la jeringa contraflujo, es decir, de la periferia al centro. Y vas a ir pasando cada uno de los elementos, es decir, la piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ahí no hay músculo y llegas directa a las paredes de la arteria. La pinchas, la puncionas, inmediatamente vas a ver que va a salir un hilo de sangre a través de la jeringa. Cuando estés ahí, nada más jalas tantito el émbolo y solita se te llena la jeringa con 2 mililitros. Con los gasómetros modernos, con 1 milímetro es más que suficiente. Extraes la gasometría, ¿sí? Le haces allí ¿cómo se llama? O sea, la hemostasia, le pones ahí un algodoncito que el paciente se detenga. Si el paciente está en terapia y está dormido, pues le aplicas allí una tela adhesiva y vas rápidamente al gasómetro a que te la mida. El gasómetro es un aparato, como ahorita a ver si está una foto más adelante, pues ahí es el que te lo va a medir. Y ya te va a dar los parámetros que ahorita te voy a presentar. Pero puede haber un accidente en esa mano si no hacemos una prueba que se llama prueba de Allen. La prueba de Allen consiste en que antes de puncionar la arteria, primero le vas a apretar, a dejar sin pulso la mano en esa misma arteria radial, radial. Si la mano se te pone morada, quiere decir que la arteria cubital no está funcionando. Si tú recuerdas cuando viste con tus profesores la clase de la anatomía de la mano, te dijeron que el que le da la irrigación a la mano es la arteria cubital y la arteria radial. Que la arteria radial la radial es la que más te da la sangre en un 90% y solamente el 10% te la da la cubital. Pero que puede ser tan importante la cubital cuando hay trombosis de la arteria radial. Por eso, al tú hacerle la presión y quitarle la circulación a la mano, si esta se te pone morada, quiere decir que la arteria cubital no está funcionando en nada. Por lo tanto, está contraindicado hacer la gasometría. ¿Sí me di a entender? O sea, ustedes deben de ver que sí haya una circulación periférica, porque sí, en toda mi carrera he visto 3, 4 casos de que no hacen la prueba de Allen y a la mano les toca hacer actualmente pues ya hacen una plastía de la arteria, pero antes era que había una necrosis de la mano, es decir, una necrosis avascular por falta de circulación. Entonces, es importante que esa prueba la tengan presente, la prueba de Allen. Ya la gasometría la realizaste y entonces te va a dar estos parámetros que están aquí. Estos parámetros que están aquí los vamos a analizar. Voy a necesitar que pongan toda su atención. Les voy a dejar un minuto para que si se van a estirar o lo que ustedes quieran, o que apunten en una libreta esto que está aquí para poder entenderlo bien. ¿Sí? Mientras voy a volver a hablar en lo que apuntan estos parámetros a nivel del mar y a nivel de Morelia. Ahorita se los explico. Entonces, fíjate bien, cuando yo te haga el examen te voy a preguntar, dime los valores de una gasometría arterial en la ciudad de Morelia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cada 1000 metros va variando una gasometría, va de metro por metro, pero estadísticamente significativo cada 1000 metros. Es decir, que todavía en la ciudad de Uruapan todavía se utiliza la gasometría a nivel del mar. Nosotros aquí en Morelia estamos a 1400 metros. Quiere decir que ya necesitamos la misma gasometría que se utiliza en el Distrito Federal. Sin embargo, ¿por qué? Porque en la Ciudad de México está a 2200, 2400 metros. Nosotros aquí estamos a 1400, 1600 metros, dependiendo en qué parte de Morelia la midas. Y entonces cada 1000 metros va variando. Con fines didácticos nosotros utilizamos la de la Ciudad de México. En la ciudad de Toluca no, y ya están a más de 2800 metros. Entonces ahí se necesita una gasometría, medirla allí y tener los parámetros para ese nivel. Lo vuelvo a repetir. A nivel del mar la gasometría es diferente y cada 1000 metros estadísticamente significativo en todo el mundo va cambiando la gasometría.
Entonces, depende de dónde vas a radicar, necesitas ver cuáles son los parámetros normales. Les comentaba la vez pasada que me da tristeza que todavía, y vergüenza ajena, que todavía en Star Médica, aunque no me lo crean, acabo de ver la semana pasada un paciente que fui a valorarlo y no lo quieren sacar de ventilación mecánica porque dicen que tiene hipercapnia y tiene hipoxemia. ¿Por qué? Pues porque están utilizando los valores que dice la gasometría a un ladito así. Por eso nosotros, doctores, como médicos alópatas, necesitamos aprendernos de memoria todas las constantes y variables de laboratorial. Pues qué fácil. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? Pues fíjate cuánto tiene y cuánto el parámetro de laboratorio. No, pues así hasta mi abuelita también te dice si está bajo, alto, normal un parámetro. Tienes que aprendértelo de memoria y darle una interpretación igual a gasometría. Tú debes de saberte estos parámetros de memoria, aunque no seas neumólogo, aunque no seas terapista. Porque una gasometría ahorita con lo de COVID, todo el mundo es experto en gasometría. Doctor, mi paciente tiene saturación de 85. Doctor, ya necesita intubarlo porque ya tiene 88, porque ya me fijé en el libro, en el internet, y dice que con una gasometría de esas va a quedar medio Alejandre si se logra salir del ventilador. Entonces, una serie de cosas que ustedes deben de estar muy, muy truchas en eso. Bueno, aquí tienen ya la gasometría, ya fuiste a llevar la sangre al gasómetro. Tienes 1 minuto, doctor, en lo que extrajiste la sangre, 3 minutos en lo que extraes la sangre y lo llevas al gasómetro. Si vas a tardar más de 3 minutos, necesitas conservarla en hielo. Acuérdate que son gases y los gases difunden rápidamente. Y si vas a tardar más de 1 hora, necesitas mantenerlo bajo cero de temperatura la sangre para que no varíe el oxígeno ni el CO2. Ahora, ¿cómo vas a leer una gasometría? Vamos a tomar como base la ciudad de Morelia porque es la que más vemos, pero ahorita te lo explico. Fíjate cómo la presión arterial de oxígeno a nivel del mar es mucho más alta, es de 90 a 99. Recordemos, por la disociación de hemoglobina, nunca vas a tener 100, aunque aquí este autor ponga 100. En la ciudad de Morelia, fíjate cómo es 80, 90, nunca vas a alcanzar. Y yo me atrevo a decir que es desde 60, en la Ciudad de México es 60. Aquí en Morelia nos marca 80, en Ciudad de México es 60, 80. Fíjate cómo va disminuyendo, y si estuviéramos en el Everest sería como 40, 50, normal, doctores. Por eso es muy importante que el parámetro que vas a utilizar debe de ser en el lugar, en la latitud donde está, que sí concuerde esas coordenadas donde estás tomando la gasometría. El CO2, fíjate también el CO2 como es mucho más alto a nivel del mar que a nivel de Morelia. A nivel de Morelia es de 30 más menos 3 y a nivel del mar es 35, 45. El pH no cambia en los 5,000 metros sobre el nivel del mar, siempre va a ser 7.35 a 7.45. El otro parámetro que nos va a interesar es el exceso de base. ¿Cómo están las bases? A nivel del mar es de 0 más menos 5 y a nivel de Morelia es de 0 más menos 3. Y la saturación de oxígeno, fíjate bien, a nivel del mar es 96, 99, que es lo que te comentaba hace rato, nunca va a alcanzar el 100, igual que el oxígeno, y a nivel de Morelia es 94, 96. Fíjate, esto es bien interesante. Si tú estos parámetros los tomas como base a la gasometría que te está dando a ti, pues todo paciente va a estar enfermo, ¿sí? Te adelanto algo, ahorita con el COVID, para que le agarres cariño a estas cifras. Y ya entramos a la anatomía, que es como yo le llamo de la gasometría. Fíjate bien, un paciente no neumópata, es decir, que no tiene problema respiratorio y que vamos a poner ahorita, lo ves en terapia intensiva porque tuvo un accidente automovilístico, porque lo balacearon, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones gasométricas de ventilación mecánica? A ver, lo abro a todos. Le doy un punto al que me diga cuáles son las indicaciones gasométricas en la ciudad de Morelia para intubar un paciente. Adelante. Claro que son parámetros clínicos y otros, pero nada más gasometría. Tú ves una gasometría y dices hay que meterlo al tubo, hay que intubarlo, dale ventilación no invasiva. ¿Cuáles son? A ver, doctores, ¿qué les dijo su médico el año pasado? Doctores, muy callados. Jefes de grupo, hoy le toca a la sección 1. A ver, sección 1, jefe de grupo. Aquí estoy, doctor. A ver, No sabía. ¿no lo tiene el dato? No, una disculpa.
Pero podría investigarlo en este momento si es que nadie lo... Lo felicito, así es, doctor. Así se debe de contestar. La palabra no sé, doctor, quítenla del vocabulario. Se oye horrible cuando un joven dice no sé. No chinguen, por favor. Si no saben, como lo dijo el doctor, por eso lo felicito, debe de ser no lo sé en este momento, pero lo investigo o mañana se lo digo o lo que ustedes quieran. Cuando yo tengo una mesa de examen recepcional, ¿y sabes cuál palabra encabrona a todo sinodal? El doctor que va trompudo y le preguntas, porque eso va, que le preguntes y le dices, doctor, esto, no sé. Ah, cabrón. Pues entonces, si no sabes tu hijo, pues entonces, ¿quién va a contestar? ¿Quién es el sustentante? ¿Sí me da a entender? Sin en cambio, si ustedes contestan, no lo recuerdo, en este momento en el dato no lo tengo presente, pero le aseguro que ahorita lo vuelvo a investigar saliendo, pues ya cuando menos ya le quitas tantito ¿cómo se llama? Lo apretado al cordón, ¿verdad? Para que te ahorquen. Entonces es la ley de los 50. CO2 arriba de 50 y presión arterial de oxígeno abajo de 50. Abajo de 50. Aquí, presión arterial de CO2 arriba de 50 y pH menor de 720. Esos son la ley de los 50 para intubar un paciente. Ya si es EPOC, ya estamos hablando de otro rollo que ahorita no lo vamos a revisar. Es nomás para que le agarren cariño de una gasometría. Entonces imagínense, doctores, si te estoy diciendo que la ley es de los 50 y esta gasometría la metes a Morelia, pues casi a todo el mundo lo vas a querer intubar. Chingado, no jodan. ¿Sí me doy a entender por qué es importante? Entonces la ley de los 50 en Morelia a nivel del mar es diferente. Aquí será la ley de los 60, ¿verdad? Porque fíjate cómo está. Entonces menor de 50, mayor de 50 y pH menos de 725. Y ahorita vas a ver por qué. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a leer una gasometría? Ok, no decir presión arterial de tanto, normal o bajo. Claro que sí, vamos a hacer así. Pero primero vamos a dirigir nuestros ojos a la presión arterial de oxígeno. Lo voy a repetir 2 veces. Ahorita el CO2 olvídalo. Vas a ver el pH y vas a ver el exceso de base. No, perdón, no es cierto, el exceso de base no. La presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno nada más. Perdón, estos dos. A oxígeno y saturación de oxígeno. La presión arterial de oxígeno y la saturación. Aquí vas a ver 2 situaciones. Dijimos que en la ciudad de Morelia. Si está normal el oxígeno, vas a hablar que se llama normoxemia. Si está disminuido, le vas a decir hipoxemia. Y si está arriba de 90 es hiperoxemia. ¿Cuándo va a tener hiperoxemia? Pues cuando le estás poniendo puntas nasales, ventilación mecánica, etc. Tan malo es tener hipoxemia como tan malo es tener hiperoxemia. La saturación de oxígeno, ¿te acuerdas cuando vimos la curva de disociación de hemoglobina? Que vimos que cuando tiene menos de 90 hay que hacer una gasometría. ¿Se acuerdan que ahí lo comentamos? Aquí lo volvemos a retomar. Aquí habla de saturación normal, de saturación o sobresaturación. Este va directamente proporcional a este. Ahora fíjate bien, cuando un paciente tiene el oxígeno bajo y la saturación baja y todo lo demás está normal, le llamamos insuficiencia respiratoria tipo 1. Como te vuelvo a decir, te lo voy a repetir otra vez, ahorita terminando esta oración. Ahora dirigimos la vista al CO2, al pH y al exceso de base. El bicarbonato lo dejamos como patito feo. CO2, pH y bicarbonato. Digo, y exceso de base. Si el CO2 está normal, hablamos de normocapnia. Si está aumentado, quiere decir que ya no está saliendo del cuerpo y hablamos de hipercapnia. Y cuando está disminuido, hablamos de hipocapnia. Si ahorita ustedes se ponen a respirar 20 veces así, y te toma una gasometría, si es que no te desmayaste, porque con 20 segundos tienes para desmayarte, vas a tener que estás barriendo el CO2, estás sacando el CO2 muy rápido y vas a tener una hipocapnia. ¿Sí me di a entender? Entonces, normocapnia, hipocapnia o hipercapnia. Después vas a dirigir tu vista al pH. Si está normal o está alto o está bajo. Si está entre 7.45 y 7.35 y 7.45 en cualquier parte del mundo, dices que tiene un pH normal. Si está abajo de 7.35 vas a decir que está ácido.
y si está arriba de 7.45 vas a decir que está alcalino, o sea, va a ser una acidosis o una ¿qué? Una alcalosis. Y el exceso de base, pues lógicamente se va, ¿sí? A más negativo, ¿sí? Entre más va subiendo el CO2 y el pH va bajando más, ¿verdad? Y entre más alcalino esto se va haciendo más positivo. Entonces va de la mano, por eso se llama exceso de base, porque las bases se van formando conforme va cambiando el CO2 y el pH. Es inversamente proporcional. Entonces, aquí hay una, antes de seguir adelante, como una cruz de caminos. Aquí haz de cuenta una cruz, así como la de la canción de Cruz de Madera, ¿verdad? Una cruz en la cual el CO2, o sea que aquí para que me entiendas, cuando sube el CO2, el pH baja directamente proporcional y el exceso de base también baja, o sea, a negativo. Ahora fíjate bien. Antes, así como cuando está esperando el tren, un auto, se llama brecha. Hay una brecha que el CO2 sube y el pH se sigue normal sin alterarse. Cuando sube el CO2 con pH normal, ¿sí?, le vamos a llamar insuficiencia respiratoria tipo 2 compensada. ¿Por qué compensada? Porque hay hipoxemia, hipercapnia y el pH normal. Ahora fíjate bien, cuando el CO2 sube y el pH se empieza a bajar, a volverse ácido, le llamamos insuficiencia respiratoria tipo 2 descompensada, alias acidosis respiratoria. Ya llevamos entonces la anatomía del oxígeno y la anatomía del CO2. En un tercer término vas a dirigir nada más tu mirada al pH, al bicarbonato y al exceso de base. Esta tercera parte de la gasometría nada más la voy a mencionar, pero eso lo vas a ver en otras materias, creo que en clínica, en patología quirúrgica, algo así, el año que entra, o ya este año. ¿A qué me refiero? Que este ya es un trastorno metabólico. Cuando el pH baja y el bicarbonato baja, ¿hablas de qué? De acidosis metabólica. Cuando el pH sube y el bicarbonato sube, y claro, el exceso de base se vuelve más negativo o positivo, le vas a hablar de acidosis, alcalosis metabólica. Y con estos tres, a ver, alguien que tiene música, apague su música, por favor. Y entonces de aquí vamos a ver que hay más de 200 posibilidades, así como en el pronóstico deportivo, donde dice, oye, pues si juegan 7 equipos, pues ahorita me la saco. ¿Cuántas posibilidades hay de que haya una acidosis mixta? Es decir, el CO2 bajo, el bicarbonato muy alto, etcétera, o el oxígeno alto, el bicarbonato bajo. ¿Por qué? Pues porque le estás poniendo ventilación mecánica, le pusiste bicarbonato al paciente, lo tienes con hemodiálisis, una serie de trastornos que entonces se vuelve un merequetengue. Aquí es donde entra ya pues la especialidad. Entonces, nuevamente vamos a entrar. A ver, por favor, doctora o doctor que tiene prendido su radio, hágame el favor de apagarlo. No estamos de fiesta, pongan atención porque después vienen las preguntas que a veces es porque no pusieron atención. A ver, doctores, no, a mí sí me gusta la música, pero ahorita me los van a empezar a ver, jefes de grupo, a sus grupos, díganles quién tiene el radio prendido, la música, aunque esté bonita, apáguenla, por favor. Doctor, es que nadie más tiene el micrófono prendido. No, es que yo aquí no tengo ningún ruido, doctora, si no le diría, pues si no estoy loco, chinga, por favor. Nosotros no escuchamos nada. No se escucha nada. A lo mejor no se escucha nada más que vos. Ok, bueno, yo acá oigo algo, nada más les comento, porque si a mí no me molesta, si ustedes tampoco, seguimos. Entonces, a ver, vamos a ver nuevamente. Fíjense bien. Voy a repetir todo otra vez y pónganse las antenas, ¿sí? Porque vamos a hablar de insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2 compensada, tipo 2 descompensada y acidosis, alcalosis metabólica. Empezamos otra vez. Cuando nosotros medimos los gases sanguíneos, ya sea en arteria, en vena, en capilar o en el alveolo, hablamos de gasometría. La que ahorita vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de la gasometría arterial. La gasometría arterial la vamos a hacer, la puedes hacer en la humeral, en la femoral, hasta en el corazón directo, en la arteria aorta, en la carótida, donde tú quieras. En los niños, los pediatras, ustedes siempre lo hacen en la carótida, lo hacen en la femoral. Nosotros de rutina en el adulto
lo hacemos en la arteria que podamos, en la arteria radial. Como ya les dije, tóquense la arteria radial, hagan una hiperextensión de la mano y vas a tomar una jeringa, la cual la vas a bañar de lo que es heparina, para que la sangre no se coagule. Entonces bañan la aguja y la jeringa con la heparina. Casi siempre es una aguja de insulina para que no le duela al paciente, y una jeringa entre 2 y 5 mililitros. Casi siempre, y en la actualidad, es una jeringa con aguja de insulina. Con eso es más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta aguja, esta jeringa, la vas a colocar como si fueras a escribir, pero en contraflujo, es decir, de la periferia al centro, en 45 grados. Vas pasando cada uno de los tejidos y hasta que salga sangre, ahí le succionas. Y ahí entonces se extrae la sangre. Si queda alguna burbuja de aire, la extraes para que quede pura sangre y te la llevas en 3 minutos a analizar. Antes de hacer la punción arterial, vas a hacer la prueba de Allen. ¿En qué consiste la prueba de Allen? En que vas a presionar la arteria por 3 minutos. Si la mano no se pone morada, quiere decir que la arteria cubital está trabajando, aunque sea en el 15 o 20%, y entonces si llegas a tener una trombosis de esa arteria que estás puncionando, no hay ningún problema. Si no hiciste la prueba y el paciente tiene problemas de que tiene vestigios nada más de la cubital, como es en porcentaje hasta del 5% de los humanos, corre riesgo de perder esa mano o de tener una iatrogenia bastante seria, que puede tener hasta una demanda. Entonces tengan mucho cuidado con la prueba de Allen. Ok, todo está muy bien, ya extrajiste la sangre, entonces vas al gasómetro y el gasómetro te va a dar estos parámetros así como vienen aquí, así tal como están. Entonces estos parámetros ya los tienes. Ahora lo que te voy a preguntar es, ¿qué tiene tu paciente? ¿Está normal o tiene alguna anormalidad la gasometría? Entonces aquí es donde ustedes van a decir, me parece que está normal. ¿En base a qué? ¿Cómo vas a leer una gasometría? El primero que vas a dirigir tu vista es a ver la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Si está normal, le vas a llamar normoxemia. Si está elevado, le vas a llamar hiperoxemia, y si está bajo, hipoxemia de estos parámetros en el nivel donde estés. En este caso estamos en Morelia. Después le vas a poner la saturación de oxígeno. ¿Está desaturado, está normosaturado o está hipersaturado? ¿Cuándo va a estar aumentado cuando le estás poniendo oxígeno suplementario, es decir, ventilación mecánica? Entonces, ya con estos parámetros vas a decir si tiene el oxígeno bajo y la saturación baja, vas a hablar de hipoxemia, de saturación, y la película se le llama insuficiencia respiratoria tipo 1. Tipo 1. Aquí nada más hay uno, no compensada y descompensada, nada más uno. Después diriges tu vista al CO2, al pH y al exceso de base. Si el CO2 está alto, hablas de hipercapnia. Si está bajo, hablas de hipocapnia. Y si está normal, de normocapnia. Si el pH, que es igual de 0 a 5,000 metros sobre el nivel del mar, no cambia, es de 7.35 a 7.45. Ese es el valor. Si está abajo de 7.35 se llama ácido. Si está arriba de 7.45 pues es álcali. Aquí es donde los invito a que vean la ecuación de Henderson-Hasselbalch, de dónde viene este parámetro. Y después vemos el exceso de base, que en la ciudad de Morelia es de 0 más menos 3, que va a variar conforme varía el CO2 y varía el pH. Ok. Si el paciente, les decía que hay una brecha en que sube el CO2, pero el pH no cambia. Y después sí se lo lleva indirecta, o sea, es inversamente proporcional. Cuando el CO2 sube, el pH va bajando progresivamente. El CO2 va subiendo más y el pH va bajando más. Quiere decir que en un principio el CO2 va a estar alto y el pH normal. Cuando el CO2 está alto, el oxígeno bajo, el pH normal y el exceso de base no está tan alterado, se le llama insuficiencia respiratoria tipo 2 compensada. ¿Por qué se llama compensada? Porque el pH todavía ahora es que lo
lo está sopesando todavía el problema. Pero cuando sigue ese CO2 subiendo, llega un momento en que ahora sí el pH es cruz de caminos inversa, lo que te dije, uno sube y el otro baja. Cuando el pH está abajo de 7.25, el CO2 arriba de 33, es decir, tiene 34 o más, y el bicarbonato está muy negativo, el exceso de base está muy negativo, hablas de una insuficiencia respiratoria tipo 2 descompensada, también llamada acidosis respiratoria, es el alias. Si el paciente, en la tercera parte de la gasometría, ves el pH, el bicarbonato y el exceso de base, esto es directamente proporcional. Cuando baja el pH, baja el bicarbonato. Cuando sube el pH, sube el bicarbonato. Es decir, que si tú tienes un pH menos de 7.35 y menos de 19 el bicarbonato, hablas de una ¿qué? De una acidosis metabólica. Si el paciente tiene más de 7.45 y más de 21 de bicarbonato, hablas de alcalosis metabólica. Y ya con esto es como vas a leer una gasometría. Y como te dije, puede ver alteraciones de cada uno de ellos y entonces sacas por conclusión que es una acidosis mixta, es decir, metabólica respiratoria, es una alcalosis respiratoria con acidosis metabólica, etcétera. Ahí ya depende de qué paciente estamos hablando. Eso no me interesa ni lo vamos a tocar aquí ahorita hasta que veamos ejemplos de hipoxemia o de insuficiencia respiratoria. Vamos a ver un ejemplo. Fíjate bien, para que veas qué tan importante es que te lo aprendas a nivel del mar o a nivel de Morelia. Fíjate esta gasometría, el pH, el oxígeno, como les había dicho, aquí faltaría el bicarbonato y la saturación, pero me la voy a inventar. Tiene la presión arterial de oxígeno es de 60, la saturación va a andar como en 60, como en 70, tiene una saturación de 70, un CO2 de 42 y un pH de 7.43. Siguiendo la regla que dijimos, entonces vemos que la presión arterial de oxígeno está ¿qué? A nivel de Morelia está bajo, tiene una hipoxemia, y la saturación te dije que está en 70, entonces también tiene una desaturación. Para empezar, tiene una hipoxemia, desaturación, se llama insuficiencia respiratoria tipo 1. El CO2 a nivel de Morelia está arriba de 33, entonces quiere que esté elevado, y el pH 7.43 está normal. Entonces estamos hablando que tiene una hipoxemia con una hipercapnia. ¿Cómo se llama la película? Insuficiencia respiratoria tipo 2 compensada. Si aquí estuviera ya hacia abajo sería descompensada. Ahora fíjate qué es lo que dice el autor. Para ellos dice que tiene hipoxemia, normocapnia y estado ácido-base en equilibrio. ¿Por qué te dicen que es normocapnia? Porque lo está viendo en dónde, a nivel del mar. Es lo que hace rato te comentaba. Y también que te comenté hace rato, que cuáles son los parámetros para intubar a un paciente, la regla de los 50, que el oxígeno esté abajo de 50, el CO2 arriba de 50 y el pH menor de 7.20. Entonces fíjate cómo este paciente a nivel del mar tiene normocapnia y a nivel de Morelia ya tiene una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, es decir, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2 compensada. Fíjate qué tan importante es este valor. Bien, aquí vamos ahorita a dejar 2 minutos y pues regresamos para ir ahora con el control de la respiración. Y ya después ahorita hacemos una remembranza.
Bien, médicos, pues continuamos. Ahora, ya por último, de fisiología, vamos a ver control y regulación de la respiración. Fíjense qué tan sofisticado es esto. De una vez se los adelanto, pongan atención. Ahorita también con el COVID, todos los médicos se volvieron ya súper especialistas en ventilación mecánica y hacen cada cosa que a veces uno pues no tiene ni idea. Miren, se antoja, te voy a adelantar un poquito esto para que lo entiendas, porque esto lo vamos a ver después en determinadas patologías como en asma. Pero ahorita me voy a regresar tantito para explicarte. A ver, tenemos este paciente que está aquí catalogado, vamos a respetar al autor, dice que tiene hipoxemia con normocapnia y pH normal, o sea, ha estado ácido base en equilibrio. Entonces, este paciente, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner oxígeno suplementario. Cuando veamos EPOC, vamos a ver qué es oxigenoterapia domiciliaria continua. Es decir, le vas a poner un oxígeno suplementario en su casa o en el hospital para tratar de que, pues de llevarlo precisamente a lo que es normal, o sea, tratar de llevarlo a las condiciones normales de oxigenación si yo en la nariz nos llega un FiO2 de 21%. Ahora que tengan tiempo, ahora que vean, vayan a ver vayan a ver cómo está a lo que me refiero, vean cómo está la torre de oxígeno en un hospital, en cualquier lado que vayan. Vean cómo está una torre de oxígeno y vean que tiene una graduación. Primero van a ver que está pegado a la pared y tiene una graduación como si fuera una regla que va de 0, dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 hasta 20. Esas son las unidades TOR o los centímetros de milímetros de mercurio de oxígeno que le vas a poner. Y siempre tiene un vasito que está haciendo ruido, se llama borboteador. Esa es la humedad que le vas a dar al oxígeno, siempre debe ir muy humidificado. Ese es otro rollo, pero ahorita lo que me interesa es esto. Si tú le subes una rayita al número 1 es cuando dices le voy a dar oxígeno por puntas nasales 1 litro por minuto. Del FiO2 de 21% que tienes en la nariz te lo sube a 23 o 24%, o sea, te sube 3 unidades. Si aún así no alcanzas el 90, que es tu meta, entonces le vas a poner, o sea, vas a empezar con 1 y le vuelves a tomar la gasometría o la oximetría. Si ves que sigue desaturado el paciente, pues le das más, le pones al número 2. Con el número 2 le vas a dar un FiO2 de 27%. Con 3 milímetros de mercurio o unidades TOR, es decir, le vas a poner puntas nasales a 3 litros por minuto o unidades TOR, te va a subir a 29% de FiO2. Quiere decir que el nitrógeno lo va barriendo. Y si le pones 4 litros es lo máximo. Bueno, le puedes poner hasta 6 litros, pero el triste paciente ya la nariz se le va a tronar, va a sangrar. Hasta 4 o 5 litros se lo puedes aplicar. Y lo máximo que puedes poner con puntas nasales es precisamente 5 litros y te va a aumentar un FiO2 de 31-32%, no te da más. Para que tú puedas alcanzar un FiO2 más alto vas a necesitar ventilación mecánica no invasiva o un catéter que se llama catéter de alto flujo, que te voy a pasar el artículo para que lo veas, se los mando entre hoy y mañana, o si no le metes a ventilación mecánica, es cuando dicen, tiene un aparato que se llama BiPAP, CPAP, o tiene un ventilador mecánico invasivo y el paciente está en una terapia intensiva. Ahí le puedes poner un FiO2 desde 30 hasta el 100%, es decir, barres todo el nitrógeno, lo estás poniendo puro oxígeno y aún así a veces no se alcanza la meta de normoxemia, a veces sigue hipoxémico, que eso es lo que pasa con los pacientes con SIRA, los pacientes con COVID. Se llama SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, porque tienen hipoxemia refractaria. Tú le estás dando oxígeno a muy altas concentraciones, 90-100%, y no alcanzas la meta de oxígeno de ponerlo en normoxemia. Entonces, eso se llama hipoxemia refractaria porque le estás dando grandes cantidades de oxígeno y no lo logras. Entonces, pues eso está grave y eso se llama SIRA. Ok. Entonces, a lo que quiero llevarte es lo siguiente.
que tú cuando pones oxígeno no es decir, a mí se me ocurrió 3 litros por minuto y a mí se me ocurrieron 4 y a mi vecino 3. No es al gusto, es a la necesidad. Y ahorita vamos a poner mucho énfasis que el que rige el ritmo de la respiración y la frecuencia en el centro amniótico neumotáxico, en el centro humoral y en el químico es el oxígeno y el CO2. Entonces, cuando tú le pones muchas cantidades de oxígeno, no dejas que esté rigiendo el CO2 en que le esté diciendo, dalo más rápido, dalo más lento. Ahorita lo vimos algo cuando vimos el control respiratorio en anatomía, dijimos que teníamos un control humoral, un control nervioso y uno químico, que los químicos estaban precisamente en los quimiorreceptores llamados cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico que están en las grandes arterias del cuerpo. Y el humoral, pues es precisamente por el pH de la sangre, cuánto tiene de qué tan ácida o qué tan alcalina está y la concentración de oxígeno y CO2. Y el control nervioso en el feedback, en el centro amniótico neumotáxico y en el del ritmo vulvar. Es decir, que entonces el control y regulación de la respiración, ¿en dónde va a ser? En el sistema nervioso central, en el bulbo, pero con una interconexión a lo largo del tubo neural. Es decir, que tenemos un control nervioso en el centro respiratorio, que es el centro de ritmicidad vulvar, y está el centro amniótico neumotáxico. Y tenemos otros nervios que ayudan a controlar la profundidad y ritmicidad de la respiración. Es cuando tú ves una respiración muy grande, que es cuando le llaman que tiene polipnea, o cuando está muy rápido, que se llama taquipnea, o cuando tiene la respiración de Biot de Cheyne-Stokes, o la respiración de Kussmaul, entre otras. La control humoral va a estar dada por el pH de la sangre, es decir, qué tan ácido o alcalino está, y que llega al cerebro, y la presión parcial de oxígeno y CO2 que llegan al cerebro, o sea, directamente al centro amniótico neumotáxico. Pero por otro lado tenemos el control químico, que se realiza por los quimiorreceptores, lo que se llama el cuerpo carotídeo, que son estimulados por la elevación del CO2 y en la concentración de hidrogeniones, así como por la caída del oxígeno. O sea que si tú le estás dando mucha concentración de oxígeno, no dejas que controle el CO2 y que le diga a respira más rápido o respira más profundo, o las dos cosas, taquipolimnea. Y entonces se hace un merequetengue aquí, sube el CO2, el oxígeno está normal, o el CO2 se va a alcalosis y el oxígeno está bajo y bajo y bajo, que son precisamente las alteraciones que a veces, en vez de hacerle un bien al paciente, le haces un mal por colocar tanto oxígeno o no saber hacer un buen control ventilatorio. Y eso es lo que está pasando ahorita en los pacientes. Se están complicando cuando no le haces una ventilación mecánica como debe de ser en base a este conocimiento de oxígeno, CO2 y pH. Nosotros tenemos receptores que nos van a decir o que van a estimular estos centros, tanto el humoral, el químico y el nervioso, que están en el pulmón. Tenemos los receptores pulmonares, como son los receptores de estiramiento, que esos están en las paredes de los alvéolos. Es una de las preguntas que me hizo uno de sus compañeros, que si era lo mismo bronquiectasias que enfisema, ¿no? El enfisema es cuando estos receptores de estiramiento, me la voy a inventar, el alvéolo en su capacidad máxima es hasta aquí, pero por alguna razón se hace hasta acá. Todo este espacio, si se viene hasta acá, si se dilata, quiere decir que el receptor de estiramiento no está funcionando, o el alfa-1 antitripsina, el alfa-1 antitripsina no está funcionando. Es decir, que el mecanismo de Henry Weber no está funcionando y entonces se sobredilata. Y eso es lo que se llama enfisema pulmonar, o lo que se llama volutrauma o barotrauma cuando tiene ventilación mecánica. Los otros receptores, que esta sí va a ser pregunta de examen, doctores, ¿cómo se llaman los receptores de la tos periféricos? Es decir, los que están en los bronquios, los que están en pericardio, los que están en mediastino, se llaman receptores de irritación. Receptores de irritación son los receptores de la tos a nivel periférico, y el centro de la tos pues está también en el bulbo. Y los receptores J, esos están yuxta arteriales y en las paredes de los alvéolos. Es decir, esto lo que te van a medir es la cantidad de
de agua y la cantidad de sangre que está en el alveolo o que está en la membrana alveolo capilar, o cuando el capilar está muy distendido de sangre. Entonces, estos son los que dan la sensación de disnea, son los que le dicen al centro respiratorio acá, le dicen, ¿sabes qué? Hazlo más profundo y hazlo más lento o mucho más rápido, y acá dile ¿cómo se llama? A la corteza que tenemos un desperfecto, y que le diga que siente sensación de asfixia para que respire más rápido. Esos son los centros de los receptores de los receptores J. Son receptores que están en las paredes de los alvéolos y yuxta a los arteriolas, y precisamente ven qué cantidad de sangre o de agua tienen, y entonces evocan para que se respire más rápido, o sea, sensación de disnea. Otros receptores, como son los propios receptores de articulaciones y musculares y receptores tendinosos. ¿Por qué? Porque va en relación al gasto, al consumo de oxígeno. Si ahorita un paciente está corriendo, está jugando fútbol, necesita más oxígeno. Entonces estos propios receptores de músculos y articulaciones y tendinosos le dicen acá, lo evocan otra vez acá y le dicen, ¿sabes qué? Más rápido, porque me hace falta más aire. Y es cuando hasta llegar a lo máximo, a la capacidad pulmonar total. Eso es lo maravilloso del cuerpo. Control nervioso. Entonces vamos a ver primero, el control nervioso. El control nervioso, por lógica, está en el sistema nervioso central. Una parte de él, o lo más importante, está en el centro respiratorio, es decir, está en el tronco encefálico, y tiene varias áreas, son 5 áreas, que las que se conocen bien son 4, que es el área vulvar, es en el bulbo raquídeo, con 2 zonas, grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. No me interesa que te los aprendas, quiero que lo entiendas. Área apnéusica en puente bajo y área neumotáxica en puente alto, y una área quimiosensible descrita en la regulación humoral, que ahorita vamos a ver en una foto dónde está, y la otra, las evocaciones de la corteza. Ejemplo, antes de empezar el ejercicio, si tú has visto, sobre todo lo hacen en yoga, que te dicen antes de que ¿cómo se llama? De que empecemos el ejercicio, vamos a evocar nuestro cerebro. Entonces te dice, mete mucho aire y empieza a soltar lentamente. O sea, hay evocaciones a la corteza y de ahí al centro respiratorio, donde le estás de cuenta, le está diciendo que lo que debe de hacer. Y aquí es mucho control de la respiración. Y es precisamente lo que muchos le llaman meditar, que es lo que muchos no sabemos hacer. La meditación consiste precisamente en que el centro, la corteza, va a reinar al centro respiratorio y le va a decir cómo debe de respirar, de acuerdo a las condiciones de homeostasia de ese cuerpo, ¿sí? Y se dice que las personas que han alcanzado el tercer ojo, no porque le salga un ojo como cíclope en medio de la nariz, no. El tercer ojo es que alcanza tal homeostasia entre su cuerpo, la mente y el espíritu, ¿sí? Eso ya es un poquito ya, pues también desde el punto de vista ya de algunas religiones, y entonces alcanzan un bienestar, una homeostasia, que son los que tú ves que se clavan una aguja y no les duele, o como vi hace ratito en la televisión de que cuando estaba ahí comiendo, de que unas personas en la India, con las evocaciones a su Dios, meten las manos en agua caliente, en aceite hirviendo, y no se queman las manos, o los que caminan en ¿cómo se llama? En carbón, o el carbón pues incandescente, y no se queman las patas. ¿Cómo le hacen? Por control, y eso es un control que tiene que ver mucho acá, cosas que todavía no están bien descifradas. Entonces, es muy importante este centro, sobre todo en algunas evocaciones, como es precisamente en la concentración, o en algunos ejercicios como es el yoga. Precisamente, cuando vas a tener un examen, ¿qué dicen? Vamos a tener un examen inmediatamente empiezan a respirar de una manera muy especial. Pongan atención y verán. Y empiezan a poner profundidad y demás. ¿Por qué? Porque le quieres dar más oxígeno al cerebro para que te pueda dar pues las áreas, y ya olvidas este centro amnésico neumotáxico, queda como en segundo término.
Y aquí tenemos los controles, insisto, no me interesa que te los aprendas, quiero que los entiendas. El centro neumotáxico, el centro apnéusico, el grupo respiratorio ventral, donde hay la expiración e inspiración mayores. Cuando está el volumen corriente y este aumenta la capacidad pulmonar total, el que agarra el control es este, es el que le da una inspiración y expiración más rápida. Y tienen que ver con el sistema vago, por eso tiene que ver con nuestros sentidos. Y las vías motoras respiratorias que tienen que ver con el gran simpático torácico que está en la columna torácica, o sí, pues en las vértebras torácicas, en el sistema vertebral, es decir, en la médula espinal torácica, el gran simpático. Este control nervioso, entonces, ¿cómo es? Que el centro respiratorio, ¿sí?, puede funcionar sin necesidad de regulación de la corteza, pues sus neuronas son autoexcitables, como estamos respirando ahorita. No siempre estamos pensando en que estamos respirando. El área vulvar dorsal regula, la dorsal, esta de acá, regula, ¿sí?, la respiración normal. Al activarse la inspiración y al dejar de respirar se activa la expiración. Sus neuronas son marcapasos de la respiración que regulan el ritmo cardíaco. Haz de cuenta que el sistema regulador está aquí precisamente en el bulbo, como en el corazón lo tienen en el propio paredes del corazón. El área vulvar ventral se excita cuando la inspiración va más allá del volumen corriente. Controla el proceso de inspiración forzada y la expiración forzada. Lo que yo les decía, agarra el control cuando estás en ejercicio. Y el área neumotáxica limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Por eso es el apnéusico, el periodo de apnea, y luego el neumotáxico, la duración de la inspiración. Y la apnéutica o apnéusica es el ciclo inspiración-expiración. La inspiración activa y la expiración, la inspiración activa y la expiración pasiva. Reflejo de insuflación de Henry Bauer, la que yo te decía, receptores de distensión que están en las paredes de los bronquios y de los bronquioles. Transmiten señales a través del nervio vago hacia el grupo respiratorio dorsal cuando los pulmones están sobredistendidos, es decir, cuando existe una distensión máxima y le dice hasta aquí es el límite y regresa. Se activa una respuesta de retroalimentación adecuada que desconecta la rampa respiratoria y de esta manera interrumpe la inspiración adicional. También aumenta la frecuencia de la respiración, al igual que ocurre con las señales que proceden del centro neumotáxico. Mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva y no un ingrediente importante en el control normal de la ventilación. Es decir, entonces, que el centro apnéusico neumotáxico son los principales en la respiración normal y toma el control el grupo ventral respiratorio, inspiración-expiración, cuando estás haciendo ejercicio, con una serie de evocaciones al nervio vago, al glosofaringeo, dependiendo cómo está la garganta, cómo está el músculo de Reisensen, aquí es donde entra, y cómo está precisamente este centro que está un poco más arriba, que es el humoral, que está por aquí, y ahorita lo vamos a ver. Por eso cuando alguien está tomado, cuando alguien toma alcohol, ronca, porque echa a andar este centro del glosofaringeo. Por eso ronca. Cuando una persona se droga, pues apendeja todo el sistema nervioso, y no es la excepción el centro apnéusico neumotáxico, y por eso se desmayan o pierden el sentido, porque tienen primero una alcalosis con una hipoxemia y después una hipoxemia con una acidosis respiratoria y luego metabólica. Esa es la bronca de los que toman enervantes, principalmente cocaína, y cuando se sobrepasa la dosis. Fue lo que le pasó a Michael Jackson con el propofol. Luego tenemos el control humoral. El control humoral va a estar precisamente a cargo de la cantidad de oxígeno que llega al sistema nervioso, ¿sí?, y también tiene que ver con la evocación del cuerpo carotídeo. Es decir, que el control humoral, efecto casi nulo del oxígeno sobre la ventilación, siempre que el oxígeno arterial sea mayor a 100, pero cuando está menor, lo evoca inmediatamente. A presiones menores de 100, la ventilación aumenta aproximadamente al doble cuando el oxígeno arterial disminuye a 60 a nivel del mar, y puede aumentar hasta 5 veces con oxígeno muy bajo. Aquí es lo que yo te decía, que si tú al paciente lo obligas
nada más le pones 1 o 2 litros por minuto y el paciente sigue hipoxémico, lo va a obligar al centro respiratorio a que aumente su respiración y por lo tanto hace que sea funcional o más homeostática la respiración. Es decir, doctores, que el cuerpo, el centro amniótico neumotáxico, si tú lo impones a concentraciones de oxígeno muy altas, hace cuenta que dice, bueno, pues yo para qué trabajo si todo me lo están dando, entonces se vuelve holgazán. Y eso holgazán quiere decir que se depende del ventilador o del oxígeno. Es una persona que no le puedes bajar el oxígeno porque inmediatamente empieza la hipoxemia grave. Y a veces es por esto que está aquí, que siempre ya lo acostumbraste a muchas concentraciones de oxígeno gracias a que es una iatrogenia, gracias a la iatrogenia que le estás dando 6 o 7 litros por minuto durante varios meses. Entonces, debe de dejarlo un poquito hipoxémico para que haga, como dice aquí, aumentar hasta 5 veces para que el oxígeno por bajo pueda estimular el centro respiratorio. En estas condiciones, es evidente que la presión de oxígeno arterial baja activa intensamente el proceso ventilatorio. O sea, obliga al centro amniótico neumotáxico a trabajar. Si tú dejas un oxígeno normal, entonces lo estás haciendo dependiente de la máquina y después es imposible sacarlo del ventilador. Como el efecto de hipoxemia en la ventilación es moderado para el oxígeno superior a 60-80, la CO2 y la respuesta del ion hidrogenión son responsables principalmente de regular la ventilación en personas sanas a nivel del mar. Es decir, el control absoluto lo tiene el CO2 tanto a nivel humoral como a nivel químico. Los quimiorreceptores que reconocen el nivel de oxígeno en la sangre son a nivel central el área quimiosensible del centro respiratorio y periféricamente el cuerpo carotídeo y las grandes arterias. O sea, este mismo control humoral también se vuelve control ¿qué? Control químico. Y entonces tenemos los quimiorreceptores, el cuerpo carotídeo, el cuerpo aórtico y a nivel central los receptores a nivel de el área quimiosensible del centro respiratorio. Receptores de estiramiento pulmonar, ya habíamos dicho los receptores J, receptores de irritación al toser, estornudar, al cerrar la glotis, que por el glosofaringio aquí entra, receptores en J yuxtacapilares relacionados con replés de los capilares, ya se los había comentado, y receptores articulares y musculares en ejercicios mandan impulsos al centro respiratorio. Y aquí lo tienes, es la zona quimiosensible, a nivel protuberante del bulbo. El control químico entonces en área quimiosensible es quimiosensible a la cantidad de CO2 y de hidrogeniones. El CO2 atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, llegando al líquido cefalorraquídeo, ahí se combina con agua y forma ácido carbónico y se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Cuando tú tienes una persona con CO2 muy alto, hay una enfermedad que precisamente causa como si anduviera drogado. Sí, lo vamos a ver más adelante después este término, que es precisamente una hipercapnia muy importante en la cual el paciente se pone precisamente en un estado eufórico, como si anduviera drogado. Son los hidrogeniones los que actúan directamente sobre el área quimiosensible aumentando la respiración. El CO2 estimula indirectamente. Es decir, que lo que más son los cambios de pH. Y cambios de pH no modifican esto, de bicarbonato. Los cambios en el pH no modifican esto porque es arterial y la hipercapnia sí. O sea, el pH está en la arteria y en la vena, pero la hipercapnia a nivel de la arteria es donde del quimioreceptor, al estimularlo es lo que hace que haya luego un aumento de la respiración para sacarlo. Por eso hiperventila el paciente que tiene acidosis respiratoria, tratando de barrer el CO2, sacarlo lo más que pueda. Esa es la relación. Y aquí lo tienes, el control químico. En el bulbo raquídeo, en el glosofaringio, en el vago, en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo aórtico. Ahí es donde está. Y su relación con el glosofaringio y con el vago. Ese es el que luego lo evoca. Hay mucho CO2 y le dice acá arriba empieza a hiperventilar. Bajo el oxígeno empieza no a hiperventilar sobre las respiraciones muy profundas, que es lo que se llama polipnea. Entonces depende de cómo está. Entonces, doctores,
Queda pendiente que estudien la ecuación de Henderson-Hasselbalch, estudiar los modelos en altura y ejercicio, qué pasa a la gasometría en ejercicio y a diferentes alturas, buscar las diferencias en la gasometría arterial y venosa a nivel del mar, a nivel de Morelia en este caso, y explicar los motivos de las diferencias y patrones patológicos, qué es obstructivo y qué es restrictivo en lo que es la ventilación. Aquí nos vamos a quedar porque lo que sigue es cómo, para mañana, es cómo se describe una radiografía y cómo se describe una tomografía. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sección 1, 10 preguntas. 1. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene para entre una insuficiencia respiratoria compensada y descompensada? O sea, ¿en cuánto tiempo puede pasar una insuficiencia respiratoria de estar compensada a descompensada? Es en segundos, doctor, es que depende de cómo está la situación del paciente. O sea, por eso nosotros tenemos en 3 minutos para echar a andar una respiración. O sea, en 3 minutos ya empieza una acidosis muy grave, que ya empieza con una hipoxemia que empieza a haber de daño celular. Pero es inmediato, doctor. O sea, por eso nomás tiene 3 minutos en ir a hacer una gasometría de la arteria al gasómetro. O sea, estos son cambios inmediatos, doctor. Y depende de la gravedad del paciente. ¿Sí me doy a entender? Son inmediatos. Eso es así poco a poco, pues en 3 minutos sería la respuesta. En 3 minutos hay un cambio absoluto de una acidosis respiratoria tipo 2 compensada a descompensada. ¿Sí? Gracias. Siguiente pregunta. Adelante. Doctor, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, es que me gustaría saber, porque creo que es algo muy frecuente en el hospital, de cuánto es lo mínimo que puedo llevarle al que está haciendo la gasometría, porque luego no te aceptan la muestra cuando es muy poco. No, son 3 minutos, doctor, eso ya está bien descrito. Pero en cantidad, o sea, en mililitros. No, es que depende del gasómetro, sí, ya le entendí. Mire, por ejemplo, en un niño necesitas nada más de una jeringa de insulina, un cuarto de la jeringa. Yo les sugiero, doctores, que llenes la jeringa de insulina, que es medio mililitro, y con eso es más que suficiente. En los gasómetros actuales, cuando nosotros éramos residentes, doctores, eran 10 mililitros de sangre por gasometría, 10 mililitros, ¿sí? Y a veces no la chupaba el gasómetro y pues no se hacía. Pero en los actuales, doctores, se llama capilar. Es nada más un hilito de sangre el que se ocupa, doctor. Entonces la sugerencia es llenen todo la jeringa. No le dio sangre, como usted dice, seguido ocurre eso porque se tapa la aguja con media jeringa menos, ya ni la lleven porque no lo van a procesar. ¿Sí? Media jeringa de insulina. Gracias. Número 3. Adelante. Doctor, disculpe. Sí, doctora. Las indicaciones gasométricas que nos mencionó son acorde a los pacientes no neumópatas, ¿verdad? ¿De qué, perdón? Para intubar un paciente, sí, claro. Ya las otras las tenemos en su momento cuando veamos EPOC. Sí, ahorita no nos metemos porque nos vamos a hacer bolas. Miren, ahorita referente a lo que usted me pregunta, me gustaría lo siguiente, doctor, que va en relación a lo que usted me está preguntando. Vea si esta gasometría la considera los valores normales a nivel del mar, vea cómo está normal. ¿Sí me doy a entender? Tanto que aquí se lo ponen. Pero vea cómo en la ciudad de Morelia ya está hipercápnico. ¿Sí me doy a entender? O lo contrario, si está aquí y los pone acá como normal, entonces todo paciente lo vas a intubar. Por eso es muy importante, o mejor le contesto con esto, me interesa que se aprendan los de la ciudad de Morelia. Sí, por favor. Estos de aquí, son los que me interesa que se aprendan, estos de aquí. Claro, si usted vive a nivel del mar, bueno, apréndese los de nivel del mar, si allá es donde va a trabajar. Cada 1000 metros es donde cambian las gasometrías. De aquí a México el único que cambia es que aquí es 60-80 en vez de 80-90 en la Ciudad de México. Los demás todos son iguales. El que hizo este trabajo en la República Mexicana es Pérez Padilla. Ahí a ustedes les dejé y que fue mi maestro, orgullosamente lo digo. Fue mi director pero primero fue mi maestro.
Ahí está el manual de Pérez Padilla de espirometría y el manual de Pérez Padilla de gasometría. Y él fue el que hizo este estudio a nivel del mar y a nivel de lo más alto de México, de las ciudades más altas de México, como es Toluca. Entonces, esa es la idea, doctora, que el de los 50 es para el no neumópata. Esa es la contestación. ¿Sí? CO2 arriba de 50, oxígeno abajo de 50 a nivel de Morelia y el pH menor de 7.75, de 7.20. Esos son los parámetros para meter un paciente a ventilación mecánica no invasiva o invasiva. O la saturación, que es lo que están haciendo ahorita, todos están valiendo de la saturación cuando está abajo de 90. Si tiene 88 lo quieren meter ya a ventilación mecánica, pero eso no es cierto. Tienes que hacer una gasometría. Es una mala apreciación irte por la pura saturación de oxígeno. Acuérdense aquella curva donde ya no concuerda el 90 que corresponde a más o menos a 40 de oxígeno. Entonces tienes que hacer una gasometría para tenerlo real. Número 4. Adelante. Yo tengo otra duda también del tema. Mencionó que los pacientes que se hacen dependientes del ventilador, ¿cómo se hace para que los hagamos independientes después de que hicieron eso? Ese sí es un rollo que lo vamos a ver, doctora, referente a, para no meternos en rollos, porque digo, no me voy a dar a entender ahorita, porque no hemos visto el tema ahora sí que de insuficiencia respiratoria. Es nada más lo siguiente, porque es una pregunta ya muy avanzada en el sentido que me voy a salir del tema. Aquí lo que tiene que estar haciendo es precisamente conocer el ventilador, cuánto tiene de frecuencia respiratoria, cuánto tiene de PIP, cuánto tiene de relación inspiración-expiración. Entonces ya cuando tiene todos esos parámetros le hacemos algo que se llama distensibilidad y le vas aumentando la distensibilidad y se lo van disminuyendo. Por eso le digo que es muy difícil que ahorita me dé a entender a lo que le estoy comentando. O sea, un paciente le tienes que hacer un estudio con un inspirómetro de Wright y ver cuánto tiene de periodo inspiratorio. Y ya sobre eso vas viendo si lo vas avanzando o no. Es cuando dicen que lo van a destetar, porque lo estás viendo cómo se está comportando con el ventilador, si el paciente está, él ya está prácticamente dominando el ventilador o sigue siendo dependiente del ventilador. Y esas son las pruebas que se hacen. Ver el compliance, ver la distensibilidad activa y pasiva, ver cómo está lo que le estoy diciendo ahorita, la fuerza inspiratoria y cuánto tiene de sensibilidad el ventilador. Entonces, desde el punto de vista oxígeno, es irlo llevando a las concentraciones de oxígeno, que es lo que no le puedo contestar, que esté más o menos normal, o sea, tenga normoxemia y el CO2 no esté tan alto y que el paciente ya esté ventilando casi espontáneamente. Es cuando ya empieza usted a decir que ya lo va a quitar del ventilador. Más bien, lo que ahorita hablando de gasometría, pensé que me iba a preguntar, en un paciente que está y que va en relación a la pregunta que me decía el doctor, que en qué tiempo había variaciones de gases, a un paciente en ventilación mecánica le tienes que hacer una gasometría por turno, es decir, una gasometría en el turno matutino, vespertino, nocturno, porque tienes que estar haciendo precisamente, valorando los parámetros del ventilador, si los vas a aumentar, los vas a disminuir, ya lo vas a extubar o lo vas a prolongar la ventilación mecánica. Esa es una buena técnica. Entonces aquí hay un catéter que se llama catéter arterial, se lo ponen acá en la arteria pedia. En la arteria pedia ahí se lo dejan el catéter y ahí están haciendo la extracción de sangre para no estar puncionando al paciente cada rato. Eso más que todo es en esta pregunta que usted me hace. Número 5. Doctor. Ajá. En el caso de la gasometría venosa, ¿no tiene alguna, su utilidad no es mayor a la arterial o en qué? A ver, usted mismo conteste. ¿Cree que sea mejor la arterial que la venosa? No, pero... ¿Qué cree que le va a interesar a usted más en una gasometría? O sea, su pregunta está bien dirigida, pero usted nada más conteste primero. ¿Por qué cree que estoy nada más en la arterial? Porque lo que te va a importar es ahorita la cantidad, o sea, médico general. Miren, es bien importante esto, doctores. Y eso no lo hagan nada más en esta materia, háganlo en todas. Decía un maestro, no hay que ser rarólogos. Primero entiendan lo normal y luego métanse a profundidades, porque si no, ni van a entender la normal, ni la profundidad, les van a quedar muchas dudas.
siempre vas a hacer una gasometría arterial, porque es la que te va a dar los parámetros que vas a hacer en un principio con tu paciente. Si el paciente le tomas venosa, lo que más me va a importar es ver cómo está, cuando hay shunt, cuando hay cortocircuitos, es ver cómo está el oxígeno en la arteria y cómo está el oxígeno en la vena para ver cuántos cortocircuitos hay. O cuando tienes un paciente que tiene una tetralogía de Fallot y quieres ver cuánto es el shunt de derecha a izquierda. O sea, sí hay una indicación de hacerla alveolar, cuando la grandota, de hacerla venosa, y a esto se le llama taller gasométrico, es para ver precisamente el gasto cardíaco, ver cuántos METs está consumiendo de energía ese paciente, si quieres ver si el campeón, ¿cómo se llama? Quieres ver no me acuerdo cómo se llama, el de velocidad, el de 100 metros, el campeón mundial, cómo es su metabolismo, y entonces si quieres ver cómo se comporta, porque tienes que ver la mezcla venosa, y eso lo hacemos con un catéter de Swan-Ganz. ¿Sí? El catéter de Swan-Ganz, que ya me estoy adelantando, lo vas a ver cuando tienes un paciente con tromboembolia pulmonar o con falla cardíaca y quieres ver el gasto cardíaco cada rato. Entonces sí, va muy dirigida su pregunta. Es importante la gasometría alveolar, capilar, venosa, capilar, venosa y alveolar, junto con la arterial cuando quieres ver mezcla de gases, sobre todo en gasto cardíaco. Esa es la contestación. ¿Sí? Pero ahorita nada más me interesa al nivel de ustedes que se aprendan esto. Si usted ya está en ese logelicito, usted va que vuela para ser terapista, ¿sí? Pero ahorita no vamos a hablar de catéter de Swan-Ganz. Ahorita nada más vamos a hablar de esto y en su momento hablaremos de esa mezcla venosa. Ajá. Sexta pregunta. Doctor, ¿los criterios gasométricos son los más importantes para considerar si un paciente se va a intubar o no? ¿O habría otro criterio? No, doctor, no hay criterios clínicos, gasométricos, desde el punto de vista del sistema nervioso central. Le pongo un ejemplo. Ahorita un paciente que lo vas a intubar para anestesiarlo, o sea, pues que lo vas a anestesiar, ahí no le interesa la gasometría a usted, ahí lo que le importa es si deja de respirar porque está en periodo de apnea, hay que intubarlo. O un paciente que ahorita le llega con choque hipovolémico a urgencias, olvídese de la gasometría, nada más con que vea que está en apnea y hay que intubarlo. ¿Sí me doy a entender? O sea que son criterios clínicos, radiológicos, gasométricos, neurológicos. Y ya todos juntos, dice usted, paciente, si un paciente a mí me llega respirando con respiración de biot, como pescadito, ahora sí que, y está cianótico, ya para qué le hago la gasometría, hay que intubarlo, se me va a morir. ¿Sí me doy a entender? Y más si no tiene a la mano un gasómetro ahí por un ladito, claro que no está peleado. Entonces usted dice, a ver, mira, la gasometría, la saturación de oxígeno tiene 40, o ya ni marca, está taquicárdico, tiene 160 de frecuencia, y el paciente tiene midriasis, y todavía tiene frecuencia cardíaca, pero ya tiene apnea, hay que intubarlo, entonces son criterios clínicos. ¿Sí? Entonces, los gasométricos los estoy tocando aquí, pues porque son los que estamos viendo la gasometría, ¿verdad? Pero son clínicos y de varias formas. Séptima pregunta. Adelante. Adelante, doctores, lo abrimos a todo el grupo, cualquiera de las secciones, adelante, preguntas. Adelante, doctores, no se me duerman. Doctor, había comentado 4 tipos de patologías gasométricas: insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2 compensada y la descompensada, pero la cuarta no la alcancé a anotar. La cuarta, doctora, es la tercera. Cuando usted habla de insuficiencia respiratoria tipo 2 descompensada es porque el pH ya bajó o sea, ya se puso a 7.34 para abajo. Sea 32, 31, ¿sí me doy a entender? Cuando baja, doctora, es también el alias, más que otro tipo, se llama acidosis respiratoria. ¿Sí? Ahora, la que usted a lo mejor se refiere es a lo metabólico, ¿sí? Que ya toma en cuenta usted el pH, el bicarbonato y el exceso de base, que si está los dos hacia abajo, bicarbonato abajo de 19 a nivel de Morelia y abajo de 7.34, habla de acidosis metabólica,
y si está arriba de 7.45 y arriba de 22, habla de alcalosis metabólica, ¿sí? Ese es el otro, doctor. Número 8. Ok, gracias. Gracias. La 8. Adelante. No se queden con dudas, doctor, y si no, también me voy a estudiar si no se las contesto. Adelante. Doctor, aparte de una prueba real y negativa, ¿existe otra contraindicación para realizar una gasometría? No, doctora, una gasometría no está contraindicada, solo que el paciente está en paro, pues cuál la arteria, si no la alcanza a captar, pues no. Más bien si el paciente tiene un colapso porque tiene un choque hipovolémico y ya no se le palpan las arterias, es cuando lo haces directo en la femoral o en la yugular, digo en la carótida, que es lo que hacen los pediatras, o hasta en el corazón directo. Eso está muy majadera o muy cavernícola, pero aún así la hemos hecho, doctora. En el ventrículo izquierdo, ahí metes la jeringa y le sacas la sangre. ¿Ya? Entonces sí ya es cavernícola ya. Pero contraindicación no hay. O sea, solamente que esté en coagulación intravascular diseminada o que tenga un anticoagulante y tenga usted miedo de que vaya a sangrar. ¿Sí me debe entender? Esas son contraindicaciones, pero es de acuerdo a la patología del paciente. ¿Sí queda claro? O sea, si tiene un anticoagulante hay que tener mucho cuidado porque sí puede sangrar, y lo que tiene que tener cuidado porque es una arteria es estar allí comprimiendo más de la cuenta. A veces te estás hasta una hora y te deja de sangrar. ¿Sí? Esa es la contraindicación, una discrasia sanguínea, pues. 9. Ok. Sí, gracias. La 9. Doctor, una pregunta. ¿La ley de los 50 aplica solo para Morelia? Así es, sí, en el ya nivel del mar es ¿cómo se llama? Es diferente, doctora, porque lo que le comentaba aquí, mire, aquí ya le dice que 35 a 45 ya es normal, y 5 puntos, pues no estamos a nada, ¿sí? O sea, a nivel del mar es diferente en el sentido estricto de la gasometría que tenemos. O sea, ahí sería la de los, en el sentido del oxígeno, o sea, ahí sería de los 60, ¿sí? O sea, sube 10 puntos. Gracias, doctor. Gracias. Y la última pregunta, adelante. Doctor, ¿hay otro lugar donde se puede hacer la gasometría que no sea en la muñeca? Es lo que le comentaba, doctora, puede ser de ahí, o sea que miren, en este orden, de ahí se va la humeral. ¿Sí se acuerda cómo está la humeral? Está en el pliegue del codo. La humeral precisamente es la continuación de la misma, que se va más abajo del codo. Ahí es muy fácil de hacerlo, ¿sí? Ahí precisamente en el pliegue del codo, más bien en la parte interna, ahí ponga su mano y ahí pasa la humeral. Y de ahí, si no la tiene ahí, lo que yo le decía, los pediatras la hacen a nivel de la carótida, o a nivel pues del cuello, o a nivel de la femoral. Ahí le palpan y ahí se la toman, y también en el adulto igual, sobre todo, doctora, en el caso que me ponía el que me preguntó el doctor, que los criterios, que si nada más eran criterios gasométricos para intubar a un paciente, ya comentamos que no. En ese caso, precisamente, es el haces en la femoral lo más rápido, sin tanto rollo. Pero si la agarran callito, doctores, ahí es el mejor lugar porque ni mueves al paciente, no tienes mayor problema en hacerla en esa arteria. Y puede ser más bien, yo pensé que me iba a preguntar si derecha, izquierda. Si el paciente no es zurdo, pues en la izquierda siempre, y si no en la derecha. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, doctores, entonces, con esto damos por terminado el tema de fisiología, igual que en los tópicos que hemos visto hasta ahorita. Ya les había comentado que vamos a tener pues muchas dudas, y porque no estamos viendo una fisiología total, son nada más los aspectos, las herramientas que me van a servir, que ustedes vieron que ya nos adelantamos. Cuando tengamos las conferencias en diciembre de ventilación mecánica, tengo invitado a 2 expertos en ventilación mecánica, van a ver que aquí van lo que ahorita estamos diciendo de gasometría, lo van a entender muy bien a lo que ahorita el doctor me preguntaba, ¿no? Referente que cuando lo quitas del ventilador, cuando decimos que va a estar más tiempo, etcétera, porque es ya en el parámetro del paciente y del ventilador. Entonces, esto nomás son tópicos, y por eso no me quiero meter todavía, porque si no es un rollote y nos salimos del tema. Ya la próxima, pónganse a leerlo o traten de recordar qué les dijo su médico radiólogo y qué les dijo el neumólogo, cómo interpretar una radiografía, cómo interpretar una tomografía.
¿sí? Principalmente. Y de ahí nos vamos a ir a lo que es el síndrome pleuropulmonares y lo que es la propedéutica respiratoria, ¿sí? Es decir, que en la próxima semana terminamos lo básico y empezamos con asma bronquial, ¿sí? O sea, vamos muy bien, vamos avanzados, pero pónganse a estudiar, ¿sí? Entonces, mañana nos vemos a la misma hora, ¿sale? Y Hasta luego, descansen. doctor. Buenas noches. Que les vaya muy bien, doctores.